Buenos días y gracias por estar aquí hoy. Tenemos a Juana Segura, que nos va a hablar de conservación invisible, riesgos y retos de inyección de mortero en la conservación a pintura mural. Juana es restauradora y experta en restauración en general, pero especialmente también en tema de arquitectura de tierra y consolidación de pintura mural en tierra. De hecho, ha tenido también un periodo de estancia en la Getty, con la que sigue trabajando activamente en proyectos. Está también en el grupo de especialistas de arquitectura de tierra de la Getty también, y actualmente está en Palermo, Roma, desarrollando su doctorado, su tesis doctoral, pues sobre el tema, entiendo, sobre este tema, fundamentalmente. Y pues nada, bienvenida y adelante con la conferencia y con la comunicación, que seguramente nos va a enseñar cosas que nos va a poner a todos allí con muchísimo interés y muchísimo interés. Gracias. Gracias, Camila. Buenos días a todos. Empiezo mi presentación, no sé si ya está así. Bueno, no sé si alguien reconoce esta imagen, es del Castillo P3. Allá también hay delaminación de pintura mural, de soportes. Voy a hacer una presentación explicando qué es un mortero de inyección, una parte muy general, y después obviamente voy a hacer algún énfasis en lo que es el mortero de inyección en tierra, que es precisamente mi tema de doctorado, parte de la investigación de mi doctorado. Voy a empezar con describir cuál es el problema, por qué se necesita una inyección de mortero, qué es lo que pasa con los estratos, qué es un mortero de inyección, cómo funciona, cuáles son los criterios que uno tiene que tener para desarrollarlo. Aunque existen opciones comerciales, pues lo mejor es siempre uno desarrollar qué es lo que está metiendo dentro de un muro. Vamos a hablar obviamente de los materiales y finalmente pues hacemos el énfasis en lo que es desarrollar un mortero de inyección para tierra y todas las implicaciones que eso tiene, los retos, etc. Cerraremos con algunas conclusiones. Para empezar a desarrollar el problema tenemos que entender cómo está hecha una pintura mural. Una pintura mural normalmente, lo que es en un soporte de tierra, va a tener un muro, ya sea un muro de adobe, un muro de tapia pisada, un muro en general. Puede ser de ladrillo, puede ser de piedra y otros materiales. En este caso, en este ejemplo, es un muro de adobe. Normalmente después se echa un revoque, se aplica un revoque. Un revoque es una mezcla con algunas cargas mucho más gruesas que tiene como función principal nivelar un poco la pared. Esas cargas gruesas lo que van a hacer es preparar también como esa transición entre el revoque y el enlucido. Ese revoque puede tener fibras, puede tener otros materiales. Y finalmente el enlucido, que sería ya la última capa donde iría una pintura mural. Obviamente pueden haber muchos más de un enlucido o más de un revoque, pero digamos esto es como lo esencial. Sobre ese enlucido, normalmente las cargas son mucho más finas y ahí es donde se aplica la pintura mural, que en este caso pues son esos dibujitos que vemos acá. ¿Cuál es el problema? Cuando esas capas se empiezan a separar, ya sea el revoque del soporte o el enlucido del revoque, y queda una separación de estratos y ahí pues la pintura mural se puede desprender, puede colapsar. Entonces ese es el problema, es la falta de adherencia entre dos estratos coherentes. Entonces, ¿qué es cohesión y qué es adhesión? Porque un mortero de inyección busca restituir la adhesión, pero si estamos hablando de capas coherentes tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia entre estos dos. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo. Es decir, dentro de una capa pictórica, lo que hace posible que esa capa pictórica sea una capa pictórica es la fuerza de cohesión, es esa fuerza que atrae todas esas partículas. Y adhesión es lo que hace que esa capa pictórica esté adherida a ese soporte. Es decir, son dos superficies diferentes. ¿Cómo se ve esto en conservación de pintura mural? ¿O cómo se manifiesta un problema de falta de cohesión y falta de adhesión? Un problema de falta de cohesión se va a ver como una capa pulverulenta, como polvo,
mientras que una falta de adhesión se van a ver la separación entre esos dos estratos. Entonces, para solucionar la falta de cohesión, utilizamos consolidación. Para solucionar la falta de adhesión, utilizamos readhesión, aunque en inglés y muchas veces en español también se utiliza consolidación como si fuera una sola cosa. En realidad, técnicamente, son dos cosas diferentes. Y en esta charla voy a tenerlo muy presente y voy a hablar es de readhesión cuando yo hable de inyección de mortero, porque estoy buscando es readherir dos estratos. Entonces, esto es como fundamental para entenderlo. A continuación les voy a dar algunos ejemplos de cómo se manifiesta esta delaminación entre estratos. Esto es en Perú, en Cuñotambo. Es una iglesia hecha de adobe, una estructura grande, una iglesia, que por mucho tiempo estuvo a la intemperie, sin mantenimiento, la cubierta se cayó, hubo muchísima filtración de agua, y el enlucido, que en este caso es una capa de yeso, se separó bastante, como por ahí unos 10 centímetros era la separación máxima que había en ese estrato, y eso es lo que estamos viendo acá. Esas sombras que ven es la separación del enlucido de yeso con el soporte de tierra. Esto es la misma iglesia, es el cielo raso del Sotocoro. En este caso, como era una superficie horizontal, pues tenemos otro soporte que son los amarrados de chunque, que llaman allá, básicamente son palos cubiertos con mortero de tierra y encima estaba el enlucido de yeso. Otro ejemplo, esto es en Tango, en Bután, en un monasterio, que es la misma foto del póster inicial, donde era una estructura de 3 pisos hecha de piedra con mortero de tierra, y el enlucido muy grueso de tierra estaba muy separado, como 2-3 centímetros del revoque estaba separado de ese soporte. También puede suceder en otras pinturas murales, no solamente en aquellas de tierra. Lo decía al principio, en este caso es una estructura en Georgia, una iglesia también, estructura de piedra con un revoque de cal y yeso, donde también hay una separación. Aquí no hay, perdón, sobre el enlucido, aquí no hay revoque, es decir, solo hay una sola capa que está recibiendo la pintura mural. Volvemos a Tango. Aquí ya la separación no es entre el revoque y el soporte, sino entre el enlucido y el revoque, es decir, la separación era más delgada, pero siguen habiendo espacios donde se está levantando todo. Aquí vemos, digamos, un detalle de cómo se ve ya más cerca ese problema. Y obviamente esto empieza como a introducir el tema de no todos los espacios que se van a rellenar son iguales. Hay unos que van a ser mucho más grandes, mucho más profundos, y otros van a ser mucho más superficiales, digamos, más delgados, y eso también va a determinar el tipo de mortero de inyección que yo necesito desarrollar. ¿Por qué? Porque un mortero de inyección, como su nombre implica, necesita pasar necesariamente por una jeringa, por una aguja, por un catéter, para poder ser inyectado. Hay otras manifestaciones como estas donde por movimientos telúricos, por terremotos, por asentamientos diferenciales, se separa el enlucido y se forman como carpas, dejando obviamente un espacio vacío entre el enlucido y el revoque, combinado obviamente con otros problemas que después empiezan a aparecer como telarañas, acumulación de polvo, etcétera, pero siempre hay una separación entre estos estratos. No va a ser lo mismo una separación de estratos en una superficie vertical que en una horizontal. Obviamente en una horizontal también ejerce la gravedad, una fuerza importante que está jalando todo el tiempo hacia abajo. Y si hay, por ejemplo, una falla en la manufactura donde los materiales que se utilizaron por alguna razón no están funcionando, como es el caso de este ejemplo, donde ese revoque de cal ya no está funcionando, está totalmente fragmentado y lo único que está haciendo es añadiendo peso a un problema que si no se retira y se soluciona, pues evidentemente la pintura mural que está ahí va a colapsar. Esto es el mismo espacio, simplemente ya cuando se retiró todo ese enlucido que ya no estaba funcionando. Y eso ya introduce entonces qué es un mortero de inyección en pintura mural. Es un fluido voluminoso o un agente de relleno con propiedades adhesivas que se inyecta detrás o entre los estratos para readherir
la delaminación de capas coherentes. ¿Sí? Y aquí lo importante es que sea voluminoso. ¿Por qué? Si yo inyecto un adhesivo, por ejemplo, o algo que sea muy fluido, lo más probable es que vaya a usar más como consolidante, porque eso no va a llenar ese espacio, simplemente va a impregnar las dos superficies, pero no las va a reunir. Entonces, hay que tener en cuenta también que cuando estamos hablando de morteros de inyección en pintura mural, no es un mortero estructural, no es un mortero que un arquitecto o un ingeniero van a inyectar dentro de la estructura, porque obviamente la función que tiene va a ser diferente. ¿Qué va a pasar si yo empiezo a hacer una inyección de mortero en pintura mural y me encuentro con que hay una cavidad donde inyecto y no está pasando nada? Lo más probable es que necesite de la asesoría de un arquitecto o un ingeniero para inyectar otra cosa que sí sea un consolidante estructural antes de yo seguir con la restauración de la pintura mural. ¿Por qué hacemos inyecciones de mortero? Porque es la única forma que tenemos de conservar pinturas murales in situ. En algún momento en la historia, sobre todo después de la inundación del río Arno en 1966 en Florencia, hubo una moda, y en su momento tal vez la única solución de salvar pinturas murales era desprenderlas. Estaba todo inundado, estaban los soportes muy deteriorados, y empezaron a desprender pinturas murales para consolidarlas, con la diferencia que casi todas las pinturas murales que estaban desprendidas en Florencia eran frescos, es decir, eran soportes de cal, con una estructura diferente, con una materialidad diferente, donde después se hicieron procesos diversos, químicamente diversos, donde se aprovechaban las mismas sales para consolidar, pero después se malinterpretó y se quedó como si fuera una solución de conservación a pinturas murales, donde desprender el muro o desprender la pintura mural se considera conservación. Y en ese entonces llega el ICROM de Roma y empieza a desarrollar morteros hidráulicos en los años 80, 1980 más o menos, y así es como empieza, digamos, la historia de la restauración de pintura mural a través de la inyección de morteros. Los de cal han estado más estudiados que los de tierra por varias razones. Es un material mucho más resistente que la tierra en muchos sentidos. E incluso hay morteros de inyección hidráulicos comerciales, donde pues no se sabe muy bien cuáles son sus componentes ni cuáles son los agentes que añaden, porque pues son fórmulas comerciales patentadas que seguramente no van a dar su receta. ¿Cómo funciona el mortero de inyección? Pues primero tiene que inyectarse en esos espacios vacíos, en esa delaminación, ya sea entre revoque y enlucido, para ocupar ese espacio y volver a readherir esas dos superficies. Ahora, un mortero de inyección no necesariamente necesita llenar todos esos vacíos. Yo lo único que necesito es crear puentes de unión suficientes para que esas dos superficies queden readheridas. No necesito llenar toda la estructura porque un mortero de inyección va a pesar, va a estar añadiendo humedad, va a estar añadiendo peso y va a estar añadiendo además otros materiales que seguramente no van a ser iguales al original, pero tienen que ser compatibles. Y yo lo que necesito además es que esa estructura siga siendo lo más ligera posible. Yo no puedo pensar en añadir y en añadir y en añadir humedad y peso, porque eso va a tener sus implicaciones. La humedad, obviamente, con la tierra va a ser un problema. El momento en que la tierra está húmeda es donde está más susceptible. Entonces, volvemos otra vez a decir, el mortero de inyección tiene como objetivo corregir la falta de adherencia entre dos estratos coherentes. ¿Cómo desarrollo yo un mortero de inyección en pintura mural? Voy a hablar de dos cosas que son los criterios de desempeño y las propiedades de trabajo. Los criterios de desempeño es lo que yo busco que haga esa inyección de mortero a largo plazo, es decir, qué es lo que yo quiero que en un futuro siga funcionando. Yo en un futuro, ¿qué es lo que quiero? Pues que sigan adheridas esos dos estratos. Eso es como el criterio número uno que tengo para un mortero de inyección, independientemente del contexto, porque como dije antes, no va a ser lo mismo trabajar en una superficie vertical que trabajar en una superficie horizontal. No va a ser lo mismo tener un espacio muy grande a tener un espacio muy reducido. Pero a largo plazo lo que yo necesito es que esos morteros estén adheriendo esos dos estratos que están separados.
Y luego hablamos de las propiedades de trabajo, que es lo que hace posible que un mortero de inyección sea un mortero de inyección. Es decir, en el momento en que estoy trabajando con ese material, esas son las propiedades de trabajo. Un mortero de inyección pues tiene que pasar por una jeringa, tiene que pasar por una aguja, tiene que ser lo suficientemente fluido, pero también tiene que tener ciertas propiedades que en el momento en que frague o se seque, le dé esos criterios de desempeño al final. En el fondo, las propiedades de trabajo son efímeras, pero tienen un gran impacto en cómo funciona después el mortero de inyección. Ya hablamos de la buena adherencia que tiene que tener, tienen que ser compatibles con los materiales que yo esté trabajando, no se pueden alterar mucho físicamente ni químicamente, no se pueden contraer, porque si se contraen obviamente la adherencia va a fallar. Tiene que tener una porosidad similar, ¿por qué? Porque van a formar parte del muro y yo necesito que el transporte de vapores y de líquidos siga sucediendo. Si yo tengo algo con una porosidad diferente, va a haber una barrera o va a haber un hueco que seguramente va a ocasionar problemas. Si yo tengo un problema de sales y tengo un mortero de inyección demasiado poroso, seguramente las sales se van a quedar ahí dentro del muro en lugar de pasar y hacer unas eflorescencias en superficie o incluso salir del muro y seguir su curso. La fuerza mecánica tiene que ser, en teoría, igual o inferior a lo de los materiales originales. Digo en teoría porque muchas veces es muy difícil probar cuál es esa resistencia mecánica original, a menos de que yo tenga, pues, la fortuna de tener materiales originales en tierra que pueda utilizar para hacer esas pruebas. Pero a través del conocimiento de materiales y de todo lo que yo tenga, pues sí puedo llegar a eso. El comportamiento térmico tiene que ser similar, tiene que ser resistente a los microorganismos. Yo estoy metiendo un material dentro de un muro que no voy a poder sacar. Si estoy trabajando, por ejemplo, en un hipogeo, en una cueva, en un lugar donde hay alta humedad, pues seguramente no quiero introducir un material que vaya a ser objeto de ataque microbiológico. Y por supuesto necesito que sea lo más denso, lo más bajo denso posible, es decir, lo más ligero, porque no quiero añadir ese peso adicional. Ahora, las propiedades de trabajo para que esto funcione, pues tiene que ser inyectable, es decir, tiene que tener cierta fluidez, tiene que tener también cierta viscosidad, porque si es muy líquido, pues va a funcionar más como un consolidante y no como un adhesivo. Tiene que tener cierta resistencia y cierta propiedad de adhesividad inicial, es decir, cuando yo lo inyecte, tiene que tener ya un poquito de fuerza para mantener esas superficies húmedas y que no sea como una cosa ahí que está como nadando. Tiene que tener un curado, un momento de secado razonable, es decir, tiene que secarse más o menos rápido. Yo no puedo tener un muro de tierra húmedo por un mes porque seguramente voy a ocasionar muchísimos más problemas. Tiene que ser baja toxicidad, tiene que tener bajo contenido de agua y ojalá una baja densidad en húmedo. ¿Cómo funciona un mortero de inyección? Bueno, normalmente tenemos los aglutinantes, que pueden ser tierra, puede ser cal, puede ser yeso, dependiendo obviamente de la pintura mural donde esté trabajando, se pueden trabajar con cualquiera de esos tres. La cal ha sido la más investigada hasta ahora, después yo diría que la tierra y muy poquito el yeso, aunque ya hay un par de publicaciones al respecto. Luego tiene que haber un medio de suspensión, es decir, ¿cómo hago yo para que todo eso funcione y se active? Normalmente en tierra trabajamos solo con agua porque necesito el agua para activar las arcillas, que es el aglutinante. En cal se han hecho pruebas con etanol e isopropanol para que la evaporación sea más rápida. Luego tengo las cargas, puede ser arena, polvo de ladrillo, pueden ser microesferas vacías de vidrio, puede ser piedra pómez. Y finalmente tengo algunos aditivos como el huevo, las resinas acrílicas, el hexametafosfato de sodio, el mucílago, el polvo de aluminio. Eso va a depender obviamente de los materiales que esté usando. El polvo de aluminio solo se utiliza en cal, que lo único que hace es una reacción para formar burbujas de aire dentro del mortero. El hexametafosfato de sodio solo se va a usar en tierra, que va a hacer posible que las partículas queden mayor tiempo en suspensión. Y esto básicamente es lo que conforma un mortero de inyección. ¿Qué pasa cuando trabajo
con soportes de tierra. La tierra es un material muy particular donde está compuesto básicamente de tres cosas, donde tiene una porosidad que va a depender de la cantidad de esos elementos, donde va a tener una capacidad de succionar capilarmente, es decir, el agua va a subir en vertical hacia arriba, tiene cierta resistencia, tiene ciertas capacidades higrotérmicas, se dilata y se contrae por las arcillas que tiene y por la cantidad que tiene de arcillas y por el tipo de arcillas que tiene, y obviamente va a durar si yo tengo cierto cuidado de protegerla sobre todo del agua. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que muchas pinturas murales están hechas en este soporte, ¿cómo funciona entonces la inyección de morteros de tierra? Decía que la tierra está hecha de tres cosas: arcilla, limo y arena. Dependiendo de cómo funcione y qué porcentaje tenga de cada cosa, pues va a funcionar de manera diferente. Tenemos también diferentes tipos de arcilla. Hay algunas arcillas que se van a contraer mucho cuando se secan y eso va a depender de la forma como están estructuradas, y por consiguiente también van a absorber mucha agua. También obviamente todo esto va a depender del tipo de suelo donde yo esté. Aquí hay un cuadro comparativo de los tipos de arcilla y qué tanto se expanden y se contraen dependiendo del tipo: caolinita, hilita, esmectita, hay más, pero estas, digamos, son como las tres clases. Montmorinolita sería una parte de esmectita también. Es azul, se expande y se contrae un montón, entonces va a ser muy difícil trabajar con eso para un mortero de inyección de tierra, al igual que va a ser muy difícil trabajar con eso si van a ser estructuras de tierra, por lo mismo. Idealmente la caolinita o la hilita se pueden controlar. Ahora, eso es si trabajara uno solo con la arcilla, pero como estamos hablando también de arena, de limo y de cargas, porque también estamos añadiendo otras cosas en los morteros de inyección, hay formas en las que yo puedo controlar todo este tipo de problemas. Mayor contenido de arcillas expansivas, mayor riesgo de contracción, fisuración y sensibilidad a la humedad. ¿Qué va a pasar? No va a ser lo mismo trabajar con tierra recogida de un lugar como este, que es Ladakh, en la India, a una tierra recogida, por ejemplo, en Sicilia, que va a estar junto al mar, donde los paisajes van a ser diferentes, donde aquí va a haber pues también una contaminación de sales importante debido a que está al lado del mar, donde la erosión va a ser diferente por los vientos, por las aguas, etc. Entonces, normalmente lo que pasaba y lo que ha sucedido siempre es que cuando se hay estructuras de tierra, la tierra proviene del lugar geográfico donde se está. No, es impensable pensar que, no sé, que en Colombia hicieron estructuras con tierra de la India. Eso no va a pasar. Y lo mismo va a pasar con el restaurador. El restaurador no va a traer tierra de otros lugares, a menos de que se vayan a hacer pruebas, como es el hecho de lo que va a suceder acá. Yo sí voy a hacer pruebas con tierras traídas de Sicilia en los muros que están acá en el solar. Pero normalmente lo que se hace es que se recoge tierra del lugar, se analiza, se compara, se miran las cargas, se miran todas esas cosas, se entiende que seguramente hubo una modificación de esa tierra inicial para poder llegar a los materiales los cuales se usaron para las técnicas originales, y se modifican esos materiales para llegar a los materiales a los morteros de inyección, digamos. En el caso de la tierra de Solunto, por ejemplo, estas son las partículas que habían. Habían muy pocas de 2 y de 4 milímetros. Estaban, digamos, bien distribuidas. Y en esa última foto pues están las partículas menores a 63 micrones, donde van a estar contenidas las arcillas y el limo. El resto van a ser clasificadas como arena, arena gruesa, arena media, arena fina. Y así como a rasgos grandes, así como muy generalmente lo que pasaba con la tierra de Solunto, la de Sicilia, pues tenía gran cantidad de arena, limo y arcilla no tanta. Si yo quiero utilizar esta tierra para inyectarla, obviamente yo no puedo utilizar la parte gruesa de las arenas, porque no van a pasar por una jeringa, no van a pasar por una aguja. Entonces, ¿qué hago yo? Yo la tamizo y me quedo simplemente
con la fracción que a mí me interesa. En este caso yo decidí que la fracción que me interesaba era toda aquella arena o material, en este caso, que pasara por el tamiz de 250 micrones. Al yo hacer esa tamización, al yo pasar eso por el tamiz, los porcentajes obviamente me van a cambiar. ¿Y eso qué implica? Pues que del porcentaje de arcilla del 9% subimos al 23%. Eso puede llegar a ser un problema porque voy a tener mucha expansión y mucha reducción cuando se empiece a evaporar el agua. Pero para eso existen las cargas y para eso están, en este caso, la piedra pómez y las microesferas de vidrio, que en el fondo son bolas de vidrio desocupadas que lo único que van a hacer en el fondo es dar volumen, cambiar la densidad, disminuir un poco la cohesión porque son redondas, por consiguiente necesito otro material como la piedra pómez que también va a ser, digamos, más ligero, pero va a tener unas formas de partículas que va a hacer posible que la cohesión sea mejor. Entonces yo puedo manejar, digamos, este tipo de cosas con las cargas, con la cantidad, con lo que yo necesite. ¿Cómo lo desarrollo? Primero entiendo el problema. Tengo que entender dónde está esa delaminación, si está entre el soporte o el revoque, o si está entre el revoque y el enlucido, qué tan grande es ese espacio, porque eso va a depender obviamente qué tanto tamiz necesito, si necesito partículas de 425, o si por el contrario necesito unas de 125, o si ya es demasiado superficial, incluso unas de 75. Tengo que definir los criterios, qué es lo que quiero a largo plazo, cómo voy a trabajar eso. Caracterizo los materiales, hago pruebas, evalúo, si no me sirve, me devuelvo, vuelvo a escoger otros materiales, vuelvo a hacer más pruebas, vuelvo a evaluar hasta que tenga algo con lo que realmente me sienta cómoda trabajando y después sí hago la implementación del mortero de inyección. ¿Por qué el mortero de inyección es tan importante? Bueno, pues es una intervención absolutamente invasiva. Normalmente en conservación y en restauración se habla de reversibilidad. Aquí no podemos hablar de reversibilidad porque nadie va a poder ser capaz de retirar ese material que ya está dentro del muro. Entonces hablamos un poco más de la posibilidad de volver a intervenir, de retratabilidad. Estoy trabajando con pinturas murales muy, muy susceptibles al colapso. Y no solo eso, sino que yo no veo el problema. Si no hago algo al respecto, pues la pintura se va a caer. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en este ejemplo de tango? En este pedazo había una levantación importante, prácticamente mi mano cabía por detrás de ese hueco. Cuando volvimos 2 meses después, ese pedazo ya se había caído. Entonces, si uno no hace algo al respecto inmediatamente, pues esa pintura va a seguir cayéndose a pedazos, literalmente. Bueno, esto ya lo dije, son pinturas que están a punto de caer. Uno puede decir que no, pues que si eso lleva ahí siglos seguramente va a aguantar otro poquito más y no, muchas veces no aguanta más y si no se hace nada al respecto, pues se caen. Estoy trabajando con pinturas pesadas, frágiles, susceptibles a la humedad y yo además le estoy metiendo peso, humedad y estoy trabajando sin ver porque una de las particularidades de la inyección del mortero es que yo no veo el problema, tampoco veo la solución, pero tengo que hacerlo. Entonces, evaluar el problema, evaluar el método como lo estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo y luego evaluar el resultado, pues es bastante complejo, no voy a decir imposible, pero sí es mucho más difícil que en cualquier otra intervención donde normalmente las cosas son muy visuales y muy obvias. Yo no puedo saber exactamente qué cantidad de enlucido y de revoque están sueltos. Yo puedo tener una indicación, sí, claro, normalmente lo que uno hace es poner las yemas de los dedos sobre la superficie y con las yemas de la otra mano toca, uno escucha, vibra, suena diferente, se siente diferente, pero yo no puedo saber exactamente, puedo tener una idea horizontal, digamos, pero no sé qué tan profundo va a ser ese vacío. Y eso pues lleva a la pregunta de cuánto mortero de inyección se necesita, dónde debo inyectar ese mortero de inyección
y cuánto estrés está causando ese mortero de inyección, porque obviamente yo estoy metiendo un material en algún punto, si yo sigo metiendo, la pintura puede explotar, se puede romper. ¿Y cómo saber cuándo parar de inyectar? Entonces, digamos, son retos con los cuales trabajamos todo el tiempo, los cuales tenemos que tener muy claro y ser muy conscientes de que eso es lo que está pasando, porque tenemos que solucionarlo. Y estaba diciendo que evaluar el problema es difícil, yo no lo veo. Evaluar lo que estoy haciendo tampoco lo veo, sobre todo cuando necesito soportes extras, como en este caso, donde ni siquiera sé exactamente hacia dónde está yendo el mortero. Sé que está yendo detrás del muro, pero no sé exactamente dónde. Y después tendré que evaluar qué está pasando. Además, la inyección del mortero va a depender mucho de la capacidad técnica del conservador, de la experiencia. Va a ser variable. Y sin contar pues, que las herramientas que estamos usando son herramientas bastante inexactas, son jeringas de plástico, son catéteres de plástico, son agujas de veterinaria metálicas, son batidoras de cocina, son platos de caucho. Digamos que no es muy científico, no es muy preciso y sin embargo lo hacemos. No es reversible, ya dije, lo que metemos en ese muro, pues allá se va a quedar. Entonces tengo que ser consciente y estar segura de lo que voy a inyectar va a ser lo mejor en ese caso. ¿Y por qué en ese caso? Porque este caso obviamente no va a ser lo mismo que el caso que estábamos en el mismo monasterio donde la separación era muchísimo más superficial. ¿Qué pasa cuando trabajo con morteros de tierra? Si yo utilizo tierra que no es compatible, y a pesar de que esto es un ejemplo de un resane, en el fondo sucedería lo mismo si yo lo metiera dentro de un muro. Si yo meto tierra que no es compatible, donde se va a contraer más, donde se va a fisurar, donde al contraerse seguramente se va a perder esa adhesión, pues eso mismo va a pasar en un mortero de inyección. Tengo que estar segura que es compatible, que no se va a contraer, que va a tener un comportamiento similar para que todo funcione, digamos, de la mejor manera posible. Estoy siempre hablando de que necesito que sea ligero, de que necesito reducir la cantidad de humedad dentro de los morteros de inyección. Y aquí introduzco un poco el tema de mi investigación de doctorado y es incluir agentes espumantes dentro de esta mezcla de los morteros de inyección para volverlos más ligeros. Está la albúmina, que es la parte blanca del huevo, está una resina acrílica y está un jabón, el lauril éter sulfato sódico, donde básicamente todos funcionan al batirlos, crean esta espuma, que creo que aquí es más fácil hablar sobre el video. Ya escogí la tierra, ya la tamicé, ya la lavé, empiezo a hacer pruebas, empiezo a pesarla, empiezo a mezclar las cargas, piedra pómez, microesferas de vidrio, todo eso lo mezclo en seco, es mucho más fácil, empiezo a introducir agua, es decir, empiezo a activar las arcillas que están ahí dentro. En este caso voy a usar también una resina acrílica, la cual voy a batir como a punto de nieve, que esa es la idea, que introduzca aire, no solo un adhesivo como tal, sino que realmente introduzca aire, y lo bato y eso en el fondo queda como casi como una consistencia de mousse de chocolate bastante particular. Y obviamente pues tengo que saber en qué condiciones de humedad y temperatura estoy trabajando para poder saber si eso me va a funcionar o no. Y después, ¿qué va a pasar? Bueno, pues muchas pruebas de fluidez, pruebas de contracción, densidad en húmedo, densidad en seco. Por ejemplo, en este caso tal vez hay demasiada agente espumante, eso parece ya como una galleta, si uno lo hace así queda demasiado sensible. Tengo que saber que no me esté resumiendo, es decir, que no haya un agua al final, sino que todos los componentes sigan en suspensión lo más posible, que no tenga agua en exceso. Que sea capaz de fluir, porque no me sirve tampoco una cosa que se quede en superficie, pero tampoco otra que
que fluya demasiado, aunque obviamente esto pues va a depender del caso. Hay algunas veces que yo sí voy a necesitar que fluya un montón para que viaje lo más posible, hay otras que no. Y necesito, por supuesto, saber que sí se esté adhiriendo definitivamente al soporte de tierra como yo quisiera y no que me esté causando alguna contracción donde se hayan separaciones. Les decía al principio que el objetivo de un mortero de inyección no es llenar todos los espacios vacíos. En este caso, en la pintura mural de Tango, todas esas rayas amarillas son los espacios que nosotros detectamos que estaban delaminados, es decir, había un espacio entre el soporte y el revoque. Pero al final nosotros evaluamos qué tanto mortero de inyección inyectamos y en realidad, si se dan cuenta, no se llenan necesariamente todos los vacíos. Muchos de estos vacíos no quieren decir que estén inestables y eso es otra cosa que tengo que tener en cuenta. No es lo mismo tener un revoque separado que tiene una fractura o una fisura a simplemente un revoque que está completo y solo tiene aire detrás. Y todo eso tengo que tenerlo en cuenta en el momento en que estoy haciendo la inyección de mortero. Ya para terminar, pues vienen las conclusiones de qué es un mortero de inyección. Es una intervención eficaz, pero es totalmente invasiva, y eso tengo que ser consciente. Busca readherir estratos en pinturas murales que están muy frágiles, es una intervención de alto riesgo, es una intervención de alta incertidumbre por todo lo que dije. No veo el problema, no veo la solución, no veo qué es lo que estoy haciendo. Es difícil evaluarlo. En tierra pues tengo aún mayor complejidad porque la tierra al mojarse va a ser más susceptible, va a ser más pesada, es probable que necesite soportes extras mientras esté haciendo la intervención para sostenerlo mientras se seca y realmente se devuelve toda esa adhesividad. Requiero morteros específicos con bajo contenido de agua, con poca contracción. Y no es una solución estándar, como dije, no va a ser lo mismo rellenar un espacio que está muy grande a rellenar uno más delgado, pero pues va a depender obviamente también del contexto, no va a ser lo mismo trabajar en una superficie vertical que trabajar en una superficie horizontal. Y bueno, con esto concluyo con algunas recomendaciones y básicamente es pruebas, pruebas y más pruebas antes de que hagan un mortero de inyección. Si tienen alguna pregunta, con gusto estoy dispuesta a contestarla. Bueno, a ver si os animáis. Qué complicado, ¿eh? No quería asustarlos. No quería asustarlos. Ya no diré con tanta facilidad, venga, inyectamos en el muro. Sí. Bueno, a ver, efectivamente, a mí la duda que me ha surgido es cómo se combina todo ese grado de incertidumbre, que también existe en la restauración arquitectónica, pero digo, en este caso, a ver, me parece que hay como más, o parece, ¿no? Sobre todo porque no ves, ¿no? Con la responsabilidad como técnico. O sea, ¿cómo se combina eso? O sea, si de repente tienes una Mona Lisa en un fresco y está a punto de caerse y de repente te puedes hacer una prueba y no funciona y cae la Mona Lisa. O sea, ¿cómo se combina todo eso? No, las pruebas no las haría primero en la Mona Lisa, las pruebas las haría seguramente en el muro de al lado que no está pintado o en la parte de atrás del edificio o cosas por el estilo. Muchas pruebas antes de realmente hacer una prueba in situ para saber si está funcionando o no. ¿Pero tenéis una responsabilidad decenal, o sea, de 10 años, de que aguante eso o no hay, no está definido? Sabes que no hay una responsabilidad definida en restauración para ese tipo de casos, pero es una responsabilidad ética. Lo sé, siempre existe esa. Esa siempre va a estar ahí y por eso enfatizo tanto en las pruebas, pruebas y más pruebas, porque aunque no haya una ley que me condene si hago algo mal y la Mona Lisa en fresco se cae, sí está la parte ética y profesional. Pero en restauración no existe como esa responsabilidad civil que sí existe en otras profesiones. ¿Más preguntas?
Qué suerte que no tengáis la responsabilidad civil. Me está dando muchísima envidia, me paso de profesión. ¿Alguna duda? Bueno, dila en italiano. Dile en italiano. Sostanzialmente presumo che tutte queste miscele di base sono fatte ad hoc per il singolo caso, come prima ad esempio si parlava di argille o qualunque altra tipologia di base. Però come si relaziona ad esempio con le certificazioni sui materiali? Lo traduzco también porque se está grabando. Bueno, que cada una de estas mezclas se hace in situ y por el caso concreto, pero luego cuál es la combinación con lo que son las certificaciones de materiales y la certificación en general. Pues certificaciones de materiales vas a tener la piedra pómez, que seguramente puedes encontrar localmente dependiendo de la parte geográfica donde estés. Si no hay piedra pómez, puedes usar otros materiales como polvo de ladrillo o incluso arena, dependiendo pues de las necesidades. Si vas a trabajar en una parte vertical, pues arena tal vez no, porque va a ser más pesada. Luego están las microesferas de vidrio, esas normalmente las produce 3M, es una marca Scotchlite, y hay diferentes referencias. Esas referencias depende del tamaño y de la densidad de las esferas, entonces también puedes jugar con eso. Si sabes que es un muro muy alto y necesitas mayor resistencia abajo, seguramente vas a usar unas esferas más gruesas abajo, ir construyendo más ligero hacia arriba. Pero no hay como una relación, digamos, con un material certificado como tal, porque depende de lo que vayas a meter ahí. Y pueden ser incluso materiales locales extraídos del mismo lugar. Entonces volvemos a lo mismo, esto es como un montón de variables de las cuales uno tiene que ser consciente que existen y que tiene que tener la mejor opción posible para cada caso. Una duda al respecto, porque sí que hay una patente, ¿no?, que es el PLM famoso, que se ha utilizado muchísimo, no en tierra, ¿no?, sino en otras cosas. Y eso, pues yo creo que muchos restauradores también lo utilizan por eso, porque es un producto que viene con su certificación. Claro, pero, y gracias por la pregunta, porque sí sabía que iba a surgir en un momento. Este es un mortero comercial que fue desarrollado a partir de las pruebas que se hicieron en Roma en el ICROM. El PLMA, PLMB, hay varias referencias, pero si uno se ve la descripción del producto, dice mortero de inyección a base de cales naturales exentas de sales eflorescentes. Es decir, se supone que no tiene iones que formen sales eflorescentes, aditivado con inertes seleccionados y aditivos modificadores de las propiedades rheológicas, pero yo no sé cuáles son esos aditivos, yo no sé qué es lo que están usando, yo no sé si van a ser susceptibles a microorganismos o cualquier otra cosa. Y se utiliza para la consolidación de frescos y pinturas murales en general, separadas del soporte mural, a las cuales se desea conferir nuevas características de agarre. Hacen referencia a los frescos precisamente porque son morteros de cal y pinturas murales, pero lo dejan en general. Pero volvemos a lo mismo, yo no sé si eso, yo no sé qué hay en ese PLMA. Las fichas técnicas que yo siempre he encontrado son muy generales. No sé si tengo acá, no tengo acá, pero son muy generales y normalmente dicen que los restauradores la utilizan, que se han utilizado en muchos proyectos de restauración, que es cierto, yo no voy a decir que sean mentiras, pero yo no sé qué tan cierto sea que hayan hecho pruebas específicas para ese lugar. ¿Que funciona? Funciona, claro, es un mortero de cal hidráulica, o sea, te pega el muro, te lo pega, más si estás trabajando con cal, eso es segurísimo. Ahora, que sean menos resistentes que el original, tengo mis dudas al respecto. Yo no, pues aquí no quiero hacer la abogada del diablo ni nada, pero yo prefiero desarrollar mis propios morteros porque prefiero saber exactamente qué es lo que estoy metiendo ahí. Con estos PLMA me queda la duda de qué realmente es lo que hay ahí. ¿Funcionan? Sí, sí funcionan, sobre todo en pintura de cal, pero
me quedan las dudas. Yo creo que es bastante parecido a lo que nos pasa a nosotros con los morteros, ¿no? Que también cuando vamos tanto a construir como a consolidar una fábrica nos pasa lo mismo. Hay unos morteros que vienen confeccionados, certificados y todo eso, pero efectivamente preferimos hacernos el nuestro, que sabemos exactamente lo que contiene, ¿no? Es algo parecido, supongo que... bueno. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos responsabilidad civil. Ahora que lo Pero dices, sí, nosotros deberíamos tenerlo también. O sea, pero No, sería mejor que lo quitaran a nosotros. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿No? Pues nada, pues entonces muchísimas gracias y seguimos haciendo pruebas allí, ¿no? vamos a hacer las pruebas acá, claro que sí. Vale, gracias.